El Parque Nacional Yasuní es un parque nacional ecuatoriano que se extiende sobre un área de 9.820 km² en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río Puracay, y en plena cuenca amazónica a unos 200 kilómetros al sureste de Quito. El parque, fundamentalmente selvático, fue designado por la UNESCO en 1989 como una reserva de la biosfera y es parte del territorio donde se encuentra ubicada la nación Guarani. Dos opciones Guao, los Tadairi y Tarominanes son grupos en aislamiento voluntario. Ubicación. El Parque Nacional Yasuní se sitúa en áreas de las subcuencas de los ríos Ticocini, Yasuní, Nachiño, Ononaco y Curaray, tributarios del río Napo, quien a la vez desemboca en el Amazonas. El parque tiene forma de herradura y comprende desde la zona sur del río Napo y norte del río Curaray, extendiéndose por la cuenca media del río Tibacuno. Según un reciente estudio, el Parque Nacional Yasuní y la zona ampliada subyacente se consideran la zona más biodiversa del planeta por su riqueza en anfibios, aves, mamíferos y plantas. Este parque cuenta con más especies de animales por hectárea que toda Europa junta. Biodiversidad. Yasuní es una de las zonas de la Tierra más biodiversas. Los estudios hablan de 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 especies de aves, entre 169 confirmadas y 204 estimadas de mamíferos. Y en flora se ha identificado 2.113 especies y se estima que existirían alrededor de 3.100. Zona intangible. Cabe resaltar que la zona amazónica ecuatoriana es rica en yacimientos de petróleo y que la economía petrolera es el pilar sobre el que se sostiene la economía del Estado ecuatoriano desde la década de 1970. Ante esto, en el año 1998, el gobierno de Yamil Mahuad declaró la zona sur del Parque Nacional Yasuní como zona intangible para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y preservar la reserva de la biosfera lejos de los campos petroleros. Yasuní TT. La iniciativa Yasuní TT fue una propuesta surgida de grupos ecologistas y tomada por el gobierno de Rafael Correa en 2007 para condicionar la posibilidad de que el Estado ecuatoriano permita la extracción de petróleo que se encuentra en el bloque petrolero ITT que se encuentra en la zona norte del parque. Se basó en que los países desarrollados paguen a Ecuador cada año para mantener ese territorio sin explotación petrolera. Finalmente, en 2013, el Estado ecuatoriano canceló la campaña y anunció que un 0.1% del Parque Nacional se usará para la extracción petrolera, es decir, 10 kilómetros cuadrados, lo que se estima generará alrededor de $18.000 millones, 600 millones de dólares anuales durante 30 años. Financiamiento del parque. El gobierno alemán efectivizó en febrero de 2013 la entrega de $46 millones al Programa Especial de Reserva de Biosfera del Yasuní para proyectos de energía renovable, conservación del bosque y desarrollo social de las comunidades indígenas del área del Yasuní. Uno de los proyectos a financiar por parte de Alemania fue recoger agua de lluvia, filtrándola y almacenándola en 300 tanques, a los que se sumarían 700 más, para beneficiar a los indígenas locales y para que no consuman el agua contaminada con petróleo, en caso de un posible derrame petrolero en el futuro. También existe la propuesta de mantener la preservación de la gran mayoría de extinción del Parque Nacional con el mercado de bonos de carbono propuestos por el Protocolo de Kioto, donde el gobierno ecuatoriano se compromete a limitar la zona de explotación petrolera a menos del 1% del territorio total del Parque Nacional, no afectar la mayoría de las hectáreas de bosque, preservar los árboles y reforestar las zonas afectadas por una actividad petrolera en el futuro. El Yasuní protege un amplio rango de la comunidad de vegetales arbóreas, considerada como las más diversas del mundo, la cual se extiende desde el occidente del Ecuador y el noreste de Perú hasta Brasil. 1.762 especies de árboles y arbustos han sido descritas en el Yasuní.
Más de 366 de ellas no han sido clasificadas aún por la ciencia occidental, debido a cambios taxonómicos, nuevos registros para el Ecuador y nuevas especies para la ciencia. La zona intangible no ha sido bien estudiada, pero otras 116 especies de árboles han sido recolectadas en zonas aledañas, por lo que se estima que en el Yasuní podrían haber unas 2.244 especies de árboles y arbustos. Solo dentro de una hectárea del Yasuní se han encontrado 644 especies de árboles. Para poner este número en perspectiva, hay tantas especies de árboles y arbustos en una hectárea del Yasuní como existen árboles nativos para toda América del Norte, estimada en 680 especies. Se han registrado además más de 450 especies de lianas y 313 especies de plantas vasculares epífitas. El Yasuní posee el récord mundial para tierras bajas en el número de epífitas por parcela estudiada. La densidad y abundancia de epífitas en el Yasuní supera los datos registrados en los bosques andinos, en los que se pensaba había la mayor abundancia de plantas epífitas. Por lo menos el 10% de las especies de epífitas del Yasuní son endémicas a la región del Alto Napo, una pequeña porción del oeste amazónico. El Yasuní es uno de los lugares más diversos de aves en el mundo, donde se han registrado 567 especies. Protege cerca del 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica. Este alto porcentaje es notable considerando que los 9.820 kilómetros cuadrados del parque son una miniatura frente a los 6.683.926 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca amazónica. A esto se debe sumarse que es el área con el número más alto registrado de herpetofauna en toda Sudamérica, con 105 especies de anfibios y 83 especies de reptiles documentadas, así como una inmensa diversidad de peces de agua dulce con 382 especies y con más de 100 millones de especies de insectos por hectárea.